Un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de nuestro podcast desde el balcón. Hoy estoy muy feliz porque tengo, yo creo que, para mí el invitado más importante que puedo tener, y es a mi papá, Francisco Manrique, que además hace parte del grupo fundador de Origen, y que más allá de ser mi papá, van a ver que tiene una historia que vale la pena ser escuchada. Entonces, bienvenido, qué felicidad tenerte en este espacio. Y yo quisiera empezar, además de saludarte y decirte, estoy aquí con el corazón emocionado de estar los dos juntos, que nos cuentes quién es Francisco Manrique. Bueno, muchas gracias. Yo le digo Rosita Ros, entonces para que no se vayan a perder. También yo me siento emocionado de esta entrevista. ¿Quién soy yo? Esas preguntas, para efectos de cumplir con el tiempo que me mandaron, me obligaron a tratar de organizar un poco la respuesta, porque si no nos llevamos más tiempo. Lo primero, soy el resultado de haber tenido una familia extraordinaria. En esa familia, haber contado con la presencia de mi compañera de más de 50 años, que desafortunadamente falleció de hace algún tiempo, y pues con quien creamos una familia extraordinaria. Y pues Rosita es parte de esa familia y me siento muy orgulloso porque además trabajé con ella 19 años antes de que continuáramos por caminos distintos, pero muy paralelos, y aquí nos volvemos a encontrar. Ya van a ver por qué. Y ahí hago un poco el comentario, trabajamos 19 años en el sector empresarial, que ahorita vas a contar un poquito cuál fue esa historia. Exactamente. Desde el punto de vista de quién soy yo, tengo una actitud de perseverancia, curiosidad y creatividad. Son tres palabras que siento que me definen bastante bien. Y además una actitud de servicio, porque llevo más de 35 años desde que tomé una decisión, no solamente de seguir como empresario a lo largo de mucho tiempo, sino además de entender que tenía que devolver lo que estaba recibiendo. Puedo hacer un comentario, hacerte una pregunta, ¿de dónde nace ese espíritu de servicio que te ha marcado toda la vida? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita, más adelante entro un poquito más en profundidad porque creo que vale la pena entender cuándo se me prende esa llama. Uh-huh. Tengo un temperamento tranquilo, me considero una persona bastante ecuánime, y sobre todo que he mantenido a lo largo de mi vida el entusiasmo por hacer cosas. Hay varios valores que yo siento que también los he venido practicando a lo largo de todos estos años de vida. Uno que para mí es fundamental es de la coherencia. Y por eso lo pongo de primeras, porque creo que he sido capaz de lo que yo digo, lo hago, y la gente a mí no me tiene que interpretar. Lo segundo es algo que yo respeto profundamente, que es la lealtad bien entendida, como la capacidad de rodearse de gente que le dicen a uno lo que le tienen que decir porque lo cuidan y no simplemente porque son cómplices. Y aprovecho para decir que mi hija Rosita, yo le tenía un nombre que se llamaba Pepe Grillo, que desde la profunda lealtad era la que me hablaba al oído, algunas veces me mordía en el oído, llamándome la atención. Entonces, y lo sigo haciendo, ese es un rol que no suelto. Por eso tengo un abogado aquí al lado para efectos de que me defienda después de que salga esta entrevista. Y además hay otra característica dentro del temperamento, soy muy entusiasta. O sea, en lo que yo me meto con entusiasmo, me meto con pasión. Y eso va a tener mucho que ver con las decisiones que tomé más adelante. Evidentemente, como un valor fundamental, la rectitud. Es decir, si algo nos caracterizó a lo largo de muchos años en las empresas, y sobre todo en la empresa que trabajamos con Rosita, es que éramos una empresa transparente, cumplimos aún en momentos muy difíciles que nos tocó vivir. Entonces, ese es un tema que quiero resaltar. Y en cuanto ahora que he estado estudiando y escribiendo sobre el tema, particularmente unos blogs que ya van a ver, de las emociones,
Hay unas emociones que esas sí no las conozco. Y precisamente en un viaje que acabo de hacer a La Guajira, mi pareja actual, María Cecilia Otoya, me lo recordaba. Uno, yo no conozco la palabra miedo. O sea, no conozco, no habito en ese espacio. Me cuesta mucho trabajo sentirlo. Segundo, no conozco la palabra pereza. Soy una persona que no, pues, lo que me propongo hacer lo hago y definitivamente esa palabra no me restringe. Y hay una que está todavía más lejana, que es la rabia. Ujú, Eso me cierto. permite haber construido relaciones muy cercanas con mucha gente, servir de mediador en momentos bien complejos. Y finalmente hay algo que me caracteriza hoy en día más que tal vez hacia atrás, es que me encanta viajar. He visitado más de 115 países en el mundo y ahora, pues, a la edad que tengo, trato de aprovechar el momento actual en que estoy para seguir viajando. Esa sería como mi respuesta, Rosa. Literalmente nos toca ponerte localizador a ver en qué parte del mundo estás. Sí, y yo buscar un aparatico esos que De interfieren en la interferencia señal para para que que no no me sepamos pesquen. dónde, tal cual. Pensando en esta conversación, uno de los temas que pensaba es, o sea, creo que si pienso en ti, pienso en tu rol de empresario. Creo que ahí hay una parte muy importante de lo que fue tu vida. Cuéntanos un poco de dónde nace ese llamado a ser empresario y cómo fueron, digamos, para ti ese camino, que fue lo más retador y lo más satisfactorio de tu vida de empresario. Pues en este repaso, digamos, que estamos haciendo en esta entrevista, yo diría que lo primero que define mi historia como empresario fue una inquietud que traje tan pronto regresé de los Estados Unidos. Eh, y precisamente porque mi naturaleza de estar inquieto, cierto nivel de creatividad y mucha curiosidad, porque termino metiendo las narices donde no toca, eh, me llamó mucho la atención el nivel artesanal del sector de la construcción. Entonces, ese fue, digamos, la chispa con la que arrancó todo un camino. ¿Qué edad tenías cuando empezó Yo la empresa? tenía, pues yo regresé a los 23 años y pues, de hecho yo comencé mi actividad empresarial a los 26, o sea que tuve un periodo de incubación como de 3 años con el apoyo de mi padre y de mi suegro, que fueron muy importantes en esta historia. Pero digamos que yo comencé como empleado. Tan pronto regreso a los Estados Unidos, me vinculo a la empresa más grande de construcción, que era Cuellar Serrano Gómez en esa época, y entro como ingeniero residente. Y en ese ambiente es que me doy cuenta de qué tan artesanal es todo este tema. Comienzo a inventarme un poco de cuentos en relación a cómo mejorar la productividad. Más adelante, no duré mucho en la compañía. Mi padre me llama para que ayude en la compañía de él y allá desarrollo una, primer, una primera iniciativa de industrialización de la vivienda que busqué patentarla. Estaba en ese momento representando a mi suegro en la junta directiva de Cementos Amper y entonces me piden una misión de viajar a México por razones de una empresa que se estaba trayendo al país por parte de Cementos Amper. Y allá conocí a un ingeniero mexicano que había desarrollado un sistema o estaba en el proceso de desarrollar un sistema de industrialización de la vivienda que, dada mi experiencia previa de 2 años desarrollando por mi lado algo, me llamó poderosamente la atención y la historia corta es que finalmente logramos hacer un acuerdo para representarlo y ayudarle a terminar de desarrollar la iniciativa y es así como nació en 1978 una compañía que le pusimos el nombre de Construrapid. Y muy rápidamente esta compañía tuvo mucho éxito. Entran como inversionistas Fernando Masuera, en su momento era la compañía inmobiliaria más grande del país, y eso dispara a la compañía. Pero además nos metimos en la aventura de trabajar en otros países porque aventurero soy. Entonces, desarrollar proyectos en Venezuela, en Trinidad, en el Ecuador, y la locura más grande es salir a construir vivienda en Indonesia. Eh,
esa fue básicamente como el nacimiento. y digamos que en esa historia vale la pena resaltar que la década de los 80, habiendo cumplido prácticamente también una década, viene un cambio de paradigma bien importante en el país, en el sector. Significó en términos prácticos que lo que veníamos haciendo en nuestra compañía de la industrialización tuviéramos que repasarlo completamente, yo retomar, o más bien tomar decisiones de cambio de vida y de cambio de modelo de negocio en simultánea, porque fue una época que al final es cuando asesinan a Luis Carlos Galán, es una época de violencia, de gran inestabilidad, y eso obligó básicamente en ese momento, repito, a repensar cuáles eran las decisiones personales y como empresario. A nivel personal, me encuentro con una invitación que quiero ahorita expandirme un poquitico más en la historia, pero a nivel de empresa fue reducirla significativamente y concentrarme en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, pero en el país, y de otra escala y de otra magnitud, dejando un poco atrás lo que había sido todo el trabajo de industrialización. Puedo ahí aportar un poco y avanzando seguramente un poco en la historia, pues porque el sector constructor es un sector cíclico, en el que yo creo que si hay una constante son las crisis. Es como que veníamos en momentos, yo entré a trabajar contigo en otra de las siguientes. Me gustaría como construir sobre eso y es cómo fue hacer empresa en un país como Colombia con todo eso que estás diciendo. Ese inicio, el contexto, pero eso sigue después. Yo te acompañé en algunas de las crisis. ¿Cómo es hacer empresa en Colombia y cómo te lo viviste y cómo superaste esos momentos que son tan retadores para un empresario? Pues realmente no es un tema fácil, se requiere, se requiere tener el convencimiento de que de alguna forma más adelante las cargas se van arreglando y que uno es capaz de sortear los momentos difíciles. Eso es como cuando hace uno rafting, que se enfrenta a ciertos puntos en el río en que uno tiene que ajustarse y amarrarse para que no lo boten de la balsa o del flotador. Acabo de hacer un viaje Ujú. por el Palomino, entonces recuerdo lo que me acaba de pasar antes de ayer. Pero siempre con la expectativa de que más adelante haya unos sitios más tranquilos en donde uno pueda rehacer el esfuerzo que venía haciendo y seguir de todas maneras con el rumbo. Eh, Requiere también el convencimiento de que si uno ha hecho bien la tarea, eso le facilita a uno sortear los momentos difíciles. Es decir, ¿a qué me refiero? Haber creado confianza en el mercado, haber creado confianza con la gente con la que uno ha trabajado, haber creado confianza con los socios con los que uno ha desarrollado proyectos, porque es precisamente en esos momentos bien complejos donde el haber sembrado esa confianza permite tener recursos suficientes y valiosos para poder enfrentar mejor la crisis. Entonces, ahí hay una serie de lecciones aprendidas que efectivamente, pues a finales de los 80 fue una de esas historias. La década de los 90 también nos cogió con varios momentos, pero el más crítico en el año 97, 98 y 99 particularmente, Que ahí yo ya estaba en esa historia. cuando ya Rosito estaba en la historia, que esa fue tal vez la historia más de crisis más compleja del sector de la construcción. Y paradójicamente, digamos, desde el punto de vista empresarial, pues significó decisiones drásticas. Una fue no cerrar la empresa, estuvimos a punto de irnos para los Estados Unidos. De hecho, ustedes tuvieron ya prácticamente apartamentos separados y yo estuve a punto de hacerlo. Tomamos después la decisión conjunta con Roberto, Rosita y mi familia, Rosita también mi señora, de quedarnos en Colombia. Y ese fue un momento importantísimo. Yo diría que es un momento de apostarle al país cuando las cosas estaban verdaderamente dramáticas. Para las generaciones nuevas que no vivieron ese momento y pensando en lo que está sucediendo en la actualidad en el país, vale la pena repasar esas épocas, porque de verdad yo siento que pues obviamente no puede hacer una evaluación comparativa. Hoy estamos viviendo una época muy compleja, pero el sector tuvo tal vez el peor momento cuando perdió más de 1000 empresas
durante un periodo de 2 años. Entonces, en esa segunda etapa de crisis, am, aparecieron cosas muy extraordinarias. Yo me acuerdo con Rosita cuando en un momento determinado teníamos la decisión de cerrar la compañía y dijimos, bueno, si no la cerramos, pero no la vamos a cerrar, pero tenemos que hacer algo distinto. Y literalmente nos reinventamos en ese momento. Rosita, yo. Rosita, yo, nos reinventamos y pues fue una decisión muy valiente. No teníamos muchos elementos para decir que era la mejor apuesta, pero el desarrollo que sucedió a continuación nos demostró que fue la mejor, en lugar de habernos quedado viviendo crisis en un país desconocido como los Estados Unidos. La parte de rescatar para mí como empresario, pero que tiene que ver con lo que yo llamo la historia como ciudadano, es que, de nuevo, por meter las narices donde no toco, termino siendo el presidente de la Junta Nacional de Camacol, cuando el sector se estaba destruyendo. Que para quienes nos oyen que no son de Colombia, es el gremio de lo de construcción. Es la Cámara Colombiana de la Construcción y nos tocó vivir toda una historia que no la voy a contar ahorita, pero me siento profundamente orgulloso porque con un grupo pequeño de colegas, entre los cuales estaba Roberto Moreno, esposo de Rosita, logramos tomar una serie de decisiones que sonaban absurdas en su momento, de ayudar al gobierno nacional de la época, estaba Andrés Pastrana de presidente, a que el sector que había sufrido unos golpes fuertísimos, se había destruido el sector financiero, como ya les digo, se habían perdido más de 1000 empresas que se habían quebrado, nosotros tuvimos que haber reducido la compañía a la nada, y sin embargo tomamos la decisión de que éramos parte de la solución y no parte del problema. Y ese es otro de los elementos que también me enseñaron a mí, que uno no puede ser espectador, sino que tiene que ser un actor y ojalá un actor importante en un drama que se estaba desarrollando, que era la destrucción de un sector muy importante para la economía colombiana y para la sociedad en general, y se sembraron las bases de lo que fue el crecimiento del sector de los siguientes 20 años. Entonces, ese es como una parte de la historia empresarial. Y yo quisiera ahí entonces aprovechar, porque creo que cuando estaba pensando en las preguntas que te quería hacer, conectaba con una conversación que escucho mucho en personas que trabajan en las empresas, que trabajan en el sector empresarial en diferentes roles, con la pregunta de, ¿y yo qué más puedo hacer? O solamente si soy presidente de una empresa o eh, solamente en el rango de mi trabajo. Y yo las cosas que creo que más admiro de lo que ha sido tu historia y que la he tenido tan cerca profesionalmente es que lograste mezclar el ser empresario, construir una empresa, navegar en estos momentos con un rol de ciudadano, como mencionas ahorita, que creo que ha sido fundamental. ¿Cómo ha sido ese mezclar? Y yo creo que de ahí como seguramente sacaremos algunos aportes o insights o aprendizajes para personas que se están haciendo esa pregunta. Pues en la historia que estoy contando, entre otras, ustedes lo saben en origen, porque me han invitado varias oportunidades a hacer una presentación que yo llamo La historia de mi vida en 3 dimensiones. Recientemente eso tuvo un título distinto, pero básicamente con elementos muy parecidos. Y tal vez ahí arranco con la respuesta. El ser humano no es un ser humano unidimensional. Uno tiene varias dimensiones. Y yo creo que una decisión en la vida fundamental es buscar que las dimensiones que me voy a referir más adelante estén en equilibrio y que se hayan desarrollado armónicamente. Es como la rueda. Para que la rueda ruede, se necesita que todos los radios de la rueda, estoy hablando de una rueda de una bicicleta, pues estén de la misma longitud, o si no comienza uno a tener problemas, eso no rueda. Para mí las dimensiones son la dimensión personal y familiar, que ya mencioné muy rápidamente, sobre lo cual hay muchas anécdotas que contar, de las cuales además me siento profundamente orgulloso. Está la dimensión empresarial, la cual básicamente es cómo construir una empresa, cómo manejar una empresa en momentos de crisis, cómo no dejarse perder cuando se tiene éxito, no perder sentido de propósito, ni de escala, ni de dimensiones, pero está la dimensión del ciudadano.
Y esa dimensión del ciudadano es la que ha ocupado una buena parte de mi vida, especialmente en los últimos 30 y pico de años. Al punto de que yo puedo decir y afirmar, porque así fue, además fue en conversaciones con mi padre antes de morir, que él no entendía mucho el cuento de por qué yo le dedicaba tanto tiempo a actividades que no tenían que ver aparentemente directamente con mi empresa. Y era básicamente hacer cosas en donde fui descubriendo que uno como persona y como ciudadano, si se cree el cuento, eh, puede impactar y mucho más de lo que uno se imagina. Entonces, ahí la historia de, para la respuesta, Rosa, yo diría que fue algo que fue mágico en un momento de crisis profunda personal, 1989, agosto de 1989, acaban de matar a Galán y recibo una llamada para incorporarme a un pequeño grupo que estaba iniciando una aventura, literalmente yo lo veo como una aventura, de reunir un grupo de presidentes de compañías de diferentes sectores para sentarse en un desayuno a compartir. No era un tema gremial, no era un tema de negocios, era más un tema de, hombre, sentémonos y desde diferentes perspectivas a ver qué surge. Y eso tiene toda una evolución y nació lo que en mi vida tuvo un impacto profundo, porque la ayudó a crear, que es el Foro de Presidentes. Hoy en día el Foro de Presidentes ya cumplió 36 años, está funcionando, está dividido lamentablemente en dos, pero digamos, el espíritu del foro continúa. Y ahí fue donde yo me encontré con esa dimensión del ciudadano, porque a medida que nos fuimos metiendo en estos desayunos, apareció un concepto que fue también mágico, eh, al traer los ejemplos de empresas del Valle del Cauca que acababan de hacer unos acuerdos con los japoneses para traer los temas de calidad total al país. Eran 7 empresas en el Valle, nosotros trajimos a las personas representantes de una de ellas, de Carvajal y compañía, Alfredo Carvajal, Manuel José Carvajal, y nos contaron del cuento de la calidad total. Y esa fue la llave a partir de la cual comenzaron a pasar muchas cosas que, repito, yo las calificaría de mágicas. Y si pudieras, como de manera corta, pero mencionar algunas de esas iniciativas de ciudadano que quisieras resaltar y sobre todo como qué concluyes, qué traes de lo que ha sido ese rol para ti. Retomando lo que venía diciendo, la calidad total lo que generó fue una filosofía de vida que nos unió a personas de sectores muy distintos y un lenguaje común que nos permitió entrar en contacto con organizaciones y personas de sectores muy distintos, como por ejemplo el sector público y el sector de la educación. Y gracias a esa posibilidad y a una actitud de entender que necesitábamos actuar ante una serie de preguntas que nos hicimos, particularmente muy fuertes en el año 92 y 93, que curiosamente coincide con la llegada de Gaviria a la presidencia, cuando se habla de la apertura económica de Colombia, que es un nuevo modelo en donde el país se comienza a ver de una forma distinta, siguiendo los ejemplos de Chile, que lo había hecho en los años 80, y eso pues, nos permitió, repito, entrar a trabajar en diferentes campos. Entonces, respondiendo a la pregunta, comenzamos a trabajar en el campo de la educación. Ahí nace una iniciativa en mi oficina, en las primeras reuniones que tuvimos, que posteriormente se le puso el nombre de Líderes Siglo XXI, que fue acercar a la empresa con el sector educativo, sobre todo educación primaria y secundaria, que posteriormente se derivó en una iniciativa que hoy todavía sigue viva, que es Empresarios por la Educación, Muy importante. que es muy importante, de más de 1000 y pico de colegios y empresas que trabajan juntas y a las cuales se les abrió la oportunidad de entrar en contacto con empresarios y aprovecharnos mutuamente de aprendizajes que podíamos generar en este intercambio. Ahí también entramos en otros espacios. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad con Carlos Alberto Leiva, que fue uno de los fundadores del foro, terminamos en la Junta de la Cámara de Comercio durante la época del foro, y entonces promovimos los estudios de competitividad para Bogotá, que ese fue otro tema para mí, un antes y un después. Hablando de elecciones, ahorita digo cuál es.
Tercero, que creamos la Alianza Universidad-Empresa en su primera versión, alrededor de la propuesta de Bogotá, aproximarnos a Bogotá como empresarios y con universidades a las cuales invitamos. Más adelante comenzamos a trabajar en temas de la paz durante el proceso de Pastrana y ahí se sembraron las bases de iniciativas que posteriormente, en la siguiente década, yo ya con más posibilidades porque estaba de presidente del foro, una pues que nace un poco antes, que es la Fundación Origen, que nace en una servilleta y que Rosita entra por la puerta de la cocina, como ella lo dice, y termina haciendo crecer esta organización para hacer lo que hoy en día es, orgullo de todos los que estamos comprometidos con ella. Nace otra organización que yo presido que se llama Connect, originalmente era Connect Bogotá, que es una organización que trabaja alrededor de los temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, palabra que se incorpora después de un viaje que hacemos a los Estados Unidos. Otra iniciativa que durante la pandemia comenzamos a desarrollar se llama Diálogos del Futuro, que capitaliza con todas estas experiencias vinculando a universidades y a empresas y a otros actores como el Banco Mundial y el BID, etcétera, para potencializar, digamos, el sistema de educación superior. Es cuando entra el sistema de educación superior. Y otra iniciativa que lamentablemente pues está en este momento, yo diría en stand-by, no me dejo vencer todavía, que el título pues creo que les va a mandar el mensaje, se llama Motores de Esperanza, en donde precisamente los temas de innovación y de liderazgo que hemos trabajado a lo largo de todos estos años, los queremos poner al servicio del desarrollo desde una visión especial. Entonces, las lecciones que yo saco de todo esto que acabo de mencionar muy rápidamente, seguramente se me quedan varias, es primero que durante todos estos años yo aprendí que uno, siendo empresario, puede hacer el ejercicio de la política sin ser político. Porque si uno se pone a mirar cómo pudimos influenciar en decisiones que se tomaron a lo largo de todos estos años, pues por ejemplo el tema de la recuperación de la Policía Nacional de Colombia. La Fundación Corazón Verde nació también en este proceso. Tuvimos la posibilidad de verdad de orientar decisiones de política pública con una agenda absolutamente transparente. Entonces esa es la primera lección. La otra lección que yo creo que es importante es que nos aproximó a lo público y desde lo público nos aproximó a una dimensión que hoy se vuelve fundamental recuperar y es valorar y respetar a quien trabaja en lo público. O sea, nosotros pudimos encontrar gente extraordinaria a lo largo de todos estos años, que fue un gusto poderles ayudar y colaborar con ellos y sobre todo de aprender y valorar, y voy a repetir la palabra, del valor civil que requiere tomar la decisión de trabajar en el campo público, porque eran personas que se estaban exponiendo y como lo ha demostrado la historia en los últimos años, gente que por servir al país terminan más enredados de una manera injusta. Entonces eso también lo aprendimos. Y finalmente también, pues otras muchas lecciones, pero para no alargarme, es que la responsabilidad social empresarial tiene que tomar otra dimensión. Yo creo que sobre eso he estado escribiendo mucho recientemente. La empresa es un actor más, muy importante actor, que tiene la obligación de meterse dentro de la comunidad donde está ubicada o en las comunidades donde están ubicadas, porque como actor más no puede ser un observador y más bien tiene que poner los recursos, la experiencia y sus capacidades al servicio del desarrollo de esas comunidades, de esas regiones, de esos municipios donde están. Y hay unos casos extraordinarios. Nosotros en Origen tenemos la fortuna de contar con experiencias como la de Alianza Team, que es un ejemplo nacional e internacional. Y aprovecho para hacerle homenaje a Luis Alberto Otero, su presidente, al equipo y a la junta directiva, porque han sido un ejemplo en ese sentido. Pero es una demostración de que se puede hacer, de lo que se tiene que hacer, y que en momentos como los actuales es la invitación que le haría yo, porque el sector empresarial no puede ser indiferente al desarrollo de estas realidades locales. Y construir un país se construye desde lo local y desde lo regional.
Ujú. Entonces yo creo que la empresa tiene el potencial, eh, porque creo que no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo, de poder influir de una forma mucho más impactante, si quiere, a construir una nueva narrativa. De hecho, hoy en día estamos siendo atacados, lo cual es muy peligroso y complejo, porque nosotros pues creamos más del 75% del empleo de este país. Entonces, pues, sector empresarial, mientras estemos en este sistema que estamos defendiendo, tenemos que estar a la altura de los retos y eso sería tal vez mi último comentario. El aprendizaje de estar a la altura de los retos que De los tenemos que tener. desafíos. Y voy a cambiar un poco el foco, porque a veces yo creo que se subestima que detrás de un empresario, detrás de una persona como tú que ha liderado iniciativas tan valiosas fuera de la empresa, hay un ser humano con un corazoncito. En mi caso he sido testimonio, yo te describo a ti como un Quijote, un visionario que a veces parece medio Sancho loquito. Panza. Yo soy el Sancho Panza atrás, tal cual. Y digamos, yo describiría toda esta historia que tú narraste en 5 minutos de cantidad de quijotadas y iniciativas que hoy están generando el impacto. Unas funcionaron y están siendo exitosas y tu legado sigue. Otras les dedicaste el alma y no funcionaron. Y sé que no ha sido fácil, no ha sido fácil Mm. apostarle, no ha sido fácil dar el espacio a que, por ejemplo, Rosita, tu hija vea lo que tú estás viendo y seguramente yo llego como 10 años después, 8 años después a ver lo que tú ya estabas viendo. ¿Cómo ha sido ese proceso de ser un Quijote que además, como tú dices, el optimismo es tu bandera? Humanamente, ¿cómo ha sido? Y también desde la óptica del liderazgo, ¿qué lecciones, qué errores también has cometido en ese proceso de lanzarte a impulsar tantos cambios? A uno le dan un premio por contestar esta pregunta. A ver, eh, yo respondería de la siguiente forma. Cuando hay un entorno tan complejo como el que estamos viviendo y hemos vivido de alguna manera en los últimos 30 años, mantener esa capacidad optimista de ver el futuro de una manera distinta es un problema de salud mental. Es la forma de no volverse uno loco. Y esto no es un tema menor cuando hoy estamos viendo que alrededor del 70% de la población, según veía recientemente, en Colombia están teniendo problemas mentales, tema que se agudizó con la pandemia, pero era un tema que estaba oculto porque no se hablaba y por lo tanto hoy sabemos que es un problema que hay que enfrentar. Entonces, la actitud del optimismo, voy a decir, es una especie de vacuna que le permite a uno, entre otras cosas, y aquí hay un comentario no menor, identificar oportunidades detrás de los problemas. Porque si uno se cierra, porque está pesimista, porque dice esto ya no da más, porque ya me voy a ir, es muy probable que por las narices le estén pasando posibilidades que simplemente no las vio por su actitud negativa. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de salud mental, es una recomendación que uno trate de, por lo menos, buscar rodearse de gente que, entre otras, ese es otro tema importante, es no rodearse de gente pesimista. El Foro de Presidentes para mí fue un espacio extraordinario, un oasis. El balcón que decía Ronald Heifetz, que nos ha acompañado como profesor de liderazgo en Origen. Uno necesita tener gente que tenga esa energía positiva para que uno pueda hacer. Eso es un tema. ¿Qué pasa cuando a uno las cosas no le salen? Pues yo diría que hay una palabrita que aparece ahí importante, que es la resiliencia. Eh, yo creo que, de nuevo, si uno se cae, el cómo se levante uno, con qué actitud se levante uno, hace la diferencia. En este sentido, yo creo que lo que me ha tocado aprender, y voy a hacer algunos comentarios de errores que he cometido, es que hay muchos aprendizajes si uno está con esa apertura para sacar provecho de algo que no le funcionó, así le haya dolido mucho.
recientemente he pasado por algunos momentos impulsando el tema de motores de esperanza, que paradójicamente de todas estas apuestas que he hecho en la vida, este es el que tal vez más corazón le he puesto, porque es la conjunción de todas estas experiencias y me he encontrado que ha sido muy difícil poder lograr motivar en donde tengo que motivar para que se hagan por lo menos los laboratorios y los experimentos que se prueben las hipótesis que están detrás. Pero hay algo que no lo he mencionado y lo voy a mencionar porque fue la invitación que me hizo Origen hace un tiempo, de que hiciera una charla sobre el propósito superior. Entonces, aquí la traigo porque creo que el tener un propósito importante en la vida eh, hace que la recuperación de una caída sea más fácil. O sea, es como una muleta en la cual uno se puede apoyar para poder levantarse. Y la segunda parte es que el propósito es el que le permite a uno eventualmente no meter la pata para tomar malas decisiones. No he mencionado eso. En Origen me conocen cuando hago las presentaciones porque hay un comentario que ustedes en la familia me lo han oído. Uno es el resultado de las decisiones que toma en la vida. Y el truco está en tomar más buenas decisiones que malas decisiones. Ahora, ¿cómo hace uno para tomar mejores decisiones que malas decisiones? Yo diría tener un propósito claro, porque es el que le permite a uno no salirse demasiado. Muchas veces le toca no hacer su detour, pero si el propósito que es como la, el norte, la brújula que le muestra a uno el sentido, le permite a uno volverse a meter en los rieles. Entonces, ¿errores? Sí. Uno que hoy en día además no vengo cantando, ser llanero solitario es un pecado mortal que hoy el mundo lo castiga durísimo. Por eso hablamos en Origen de liderazgo colectivo. Por eso yo llevo replicando en esta cosa hace ya más de 7 u 8 años. Es entender que es necesario unir para multiplicar. Y sin eso estamos desperdiciando, entre otras cosas, talento y capacidades y posibilidades. Entonces yo cometí un error al momento, precisamente en un proceso de reelección del Foro de Presidentes, eh, que me costó sangre, pero del cual se derivaron ciertas lecciones que he tratado, a pesar de que tengo resbalancitos en el camino, de no volver a cometer. Y el otro tema es, si uno quiere ser activo, entonces tiene que entender cómo es la mejor forma en que uno puede poner sus recursos y su experiencia al servicio de una causa. Ahorita, en este paréntesis de mi iniciativa de motores, estoy precisamente haciendo ese trabajo, encontrándome con un grupo de empresarios muy preocupados por todo lo que está sucediendo y las cosas que son mágicas. Arranqué abriendo una pequeña puerta. Bueno, ya estoy metido otra vez enredadísimo en varias iniciativas, en donde lo que es muy bonito es que, digamos, esas experiencias es lo único que ya uno puede poner. Yo ya tengo 76 años, no pretendo meterme a hacer cosas que hace mucho tiempo hubiera hecho y, y es satisfactorio saber que a pesar de todo y a pesar de la edad que a mí no me condiciona, uno puede seguir siendo una persona útil, que genera valor y que esas experiencias las puede ayudar en momentos en donde hay una profunda desorientación en la sociedad colombiana. Voces como las que yo puedo aportar, pues yo creo que sirven. De hecho, no hemos mencionado algo que es importante, Rosa, que ha sido parte de mi trabajo de ciudadanía, y es que yo escribo desde hace ya 30 años, escribí un libro que me lanzó al estrellato, voy a decir así, con la empresa McGraw-Hill, que es una compañía norteamericana muy reconocida mundialmente. Y eso, pues primero, me metió en el circuito de conferencistas internacionales, cosa que jamás me soñé. Segundo, me permitió entrar a escribir en el diario Tiempo. Estuve casi 4 años por invitación de Rafael Santos. Después en el Consejo Editorial del Espectador con Carlos Lleras. Yo escribía los editoriales del lunes de ese periódico durante 3 años. Posteriormente Alejandro Santos me invita a Semana. Y hoy pues escribo un blog que se llama, y aprovecho para hacerle publicidad,
ciudadano global cuyo propósito es suscitar reflexiones. He escrito más de 1.700 artículos a lo largo de todos estos años. En esta última etapa de mi vida estoy escribiendo precisamente reflexiones sobre el tema que hoy tal vez es más invisible, pero más preocupante y más impactante, que es el papel de la cultura y el papel de la emocionalidad en la situación política de este país. Entonces, eso es como parte de la respuesta. O sea, ¿qué aprendí? Pues que yo me podía tragar todo eso y no compartirlo. Entonces, tomé la decisión de que yo los fines de semana, el viernes, me siento y me pongo a escribir. Algunos son mejores que otros, son ya muchos artículos y espero, y eso me lo han dicho, uno, que haga un podcast, me parece que ya voy a hacerlo, pero sobre todo que haga un libro, porque creo que ahí hay recuperadas muchas ideas y reflexiones que curiosamente son atemporales. Hoy en día son más pertinentes que probablemente cuando las planteé hace un tiempo. Muchas de ellas no son mías, lo que hace que yo leo bastante, me gusta viajar mucho. Entonces, en resumen, experiencias buenas las capitalizo, experiencias malas trato también de no repetirlas y las capitalizo. Y finalmente estoy buscando es ponerlas al servicio de otros con el ánimo de ayudar y poner una piedrita en este proceso de orientar cuando estamos tan desorientados y tan perdidos como estamos en este momento en la sociedad colombiana. Oyéndote, creo que esto nos va a dar para un segundo podcast, para unos meses, pero yo quisiera terminar en algo personal. Es como siempre nuestra apuesta en origen, porque si hay algo que para mí ha sido admirable, sobre todo en los últimos años de tu vida, y aunque lo mencionaste, es la capacidad para reinventarte y reubicarte. Como dices, tienes 76 años y sigues buscando. ¿Cómo ha sido ese proceso permanente y sobre todo yo creo que muy retador de los últimos años de reinventarte, eh, y desde ahí, pues, qué puedes aportar para quienes nos están escuchando con el compromiso de que seguiremos conversando en una siguiente versión de este podcast? Quiero que traigan un notario para que anote esa invitación, no se les vaya a olvidar. Eh, a ver, ese es son dos palabras importantes que acaba de traer Rosita al tema. Yo he tomado decisiones valientes, difíciles, de las cuales me siento muy orgulloso. La primera, haberme casado con la señora que me casé, con Rosita. No fue, pues fue valiente porque fuimos muy jóvenes. Ella tenía 17 años y yo tenía 19, casi 20. O sea que se requiere tener valor, no digo la palabra aquí por respeto a la audiencia, pero también se requiere. Eh, y tener una vida extraordinariamente maravillosa. Ella se muere de un cáncer, lamentablemente. Yo también, entre paréntesis, un cáncer que tuve un año que me retiró, que son momentos de grandes enseñanzas. Pero cuando Rosita se muere, ella me promueve que yo no me iba a quedar solo. No debería quedarme solo. Hoy lo entiendo más que nunca, especialmente primero por lo que estoy haciendo con una extraordinaria pareja que me encontré en el camino, que es María Cecilia Otoya, con la que hemos venido construyendo un camino que no es fácil, porque cuando uno llega con el equipaje que cada uno trae a estas alturas de la vida, créanme que sacar del equipaje lo que no sirve y tratar de meter cosas con las cuales uno de golpe nunca se hubiera visto, no es un tema fácil, pero yo creo que eso es parte de reinventarse. La otra decisión importante fue en el momento, yo diría, más exitoso de la compañía, ante una pregunta de fondo que me hicieron en la junta directiva cuando estábamos a punto de firmar con el Banco Mundial una alianza que hubiera sido extraordinaria. Y me dijeron, oiga, ¿y usted se ve los siguientes 10 años casi que rindiéndole cuentas al Banco Mundial? ¿Usted se acuerda de esa famosa junta? Y de ahí hubo una conversación un sábado. El martes estamos sentando con Roberto Moreno, el esposo de Rosita,
y se tomaron una decisión. Yo creo que no se ha tomado una decisión más trascendente desde el punto de vista de consecuencias, como coger una compañía exitosa y trasladarla a otra empresa muy exitosa, hoy en día la empresa más importante del sector en el país, para mí, no me queda la menor duda, pero eso no era fácil, porque nosotros no teníamos una empresa, teníamos una familia. De hecho, la gente que estuvo con nosotros lloraba, se acordará en la reunión que tuvimos, porque teníamos personas, pues, doña Georgina, por cuestiones de familia, 53 años trabajando con nosotros, y personas de 20, de 15, de 25 años, es decir, habíamos creado una familia, ¿cierto? Entonces esa es una decisión también que requiere mucho valor, pero mucha coherencia, porque mi pasión no estaba ahí, a pesar de que la estaba manejando una persona de manera muy exitosa, Alejandro Olivares, que después se retira, trabaja unos meses en Amarillos y crea su propia empresa, muy exitoso empresario, a quien además le agradezco profundamente el tiempo que vivimos, estuvimos casi una década trabajando nosotros con Alejo, pero esa fue una decisión de reinvención, porque entonces la siguiente pregunta es, bueno, y usted, me decían, oiga, ¿y usted cómo se le ocurre tomar esa decisión? Es que recuerdo las preguntas y recuerdo la persona que me lo hacía. Me dice, oiga, ¿y usted qué? ¿Se retiró? Le dije, no, yo me reubiqué, me voy a reubicar. La pregunta es, ¿me voy a reubicar en qué? Pero como tenía ese propósito y venía construyendo el tema, como les digo, la parte del ciudadano durante tanto tiempo, para mí no fue traumático. O sea, no fue un día que me quedé cadena a punto con el gato en las patas y una manta diciendo a ver yo qué voy a hacer. No, yo ya tenía un camino trazado. Lo que hice fue pues, acelerar más ese camino y es lo que he venido haciendo, contribuyendo con el desarrollo de las iniciativas que ya mencioné. Entonces, aquí hay una lección de vida. Yo tengo compañeros con los que hemos hablado de esto, gente que se retira cuando ya les toca por edad de retiro, y esa pregunta surge, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo diría que uno construye la respuesta a lo largo de su vida, no es el día en que le tocó, que entonces, a ver, ¿yo qué voy a hacer? Yo siento que eso pasa por haber tenido claridad sobre propósitos que trascienden los momentos específicos como profesionales, como empresarios. Y, y hay una cosa que, pues por haber pasado por un problema complejo de salud que nos afectó mucho y después nos tocó vivir pues, la muerte de Rosita, 3 años padecer el problema, es cuidarse la salud. Entonces, pues también se ríen algunas personas por las cosas que hoy en día hago. Pero es parte de eso. Yo creo que yo me siento activo. Tengo con mi pareja, como les decía, una conversación muy divertida, porque le llevo unos años y básicamente para ella esa diferencia no es fácil de manejar. Al final, el tema es que tiene que ver la edad con la actitud. Y mi respuesta, y con esto termino, a mí la cédula no me define ni la forma como soy, ni la forma como me paro en la vida, ni la forma como me siento. Entonces, reubicarse tal vez es el mejor camino que retirarse. Y doy fe de eso y ojalá tengamos, como nosotros le decimos en la familia Lolo, así le dicen los nietos a Lolo, por muchos años más. Acá te invitaré, no necesitamos notario para que hablemos de liderazgo, creo que hay otras muchas conversaciones, pero me llena el corazón tenerte aquí. Creo que esto daría como para una entrevista de 5 horas. Gracias por este espacio. No, yo sí les agradezco si podemos hacer otra posterior, porque se nos quedó un tema que hoy en día nos une, y es la visión del liderazgo, y ya independientemente de la historia personal, sí me gustaría poder hacer una contribución de la visión que como resultado de una experiencia puedo aportar. Recientemente acabo de escribir varios blogs al tema, sobre todo el de esta semana pasada, el nuevo propaganda que les hago, que ha tenido mucha lecturabilidad. Y dejémoslo así, como dice ahí. Una campaña expectativa para... Betty la Fea, capítulo 33. Exactamente, nos vemos en un próximo episodio con Francisco Manrique para seguir hablando de liderazgo. Gracias.
Gracias a ustedes.